Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de América es Noticia. Nos volvemos a reencontrar 24 horas después de aquella discusión en la cual nos centramos principalmente a analizar lo que ocurría en Nicaragua, la trágica situación que se presenta en Nicaragua, más de 30 asesinados, no puedo decir fallecidos, asesinados a partir de las protestas legítimas, por cierto, deberían ser legítimas, en Nicaragua, en distintas partes, por supuesto, principalmente Managua, y además la oportunidad también que tuvimos en el segundo bloque el día de ayer para analizar brevemente las encuestas de cara a la recta final en Colombia. Recordemos que este 27 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta presidencial. Hasta el momento, Iván Duque continúa manteniendo una brecha bastante cómoda, pero no para garantizarle la victoria en la primera vuelta, hablando por supuesto aproximadamente un 10% por encima de Gustavo Petro. También tuvimos oportunidad de analizar brevemente lo que significaba la magnitud de llevar adelante, insistir, empecinarnos en esta carrera ilegítima electoral en Venezuela, electorera en Venezuela, programada para este 20 de mayo, también apenas a un mes, un poco menos, en la cual definitivamente se le sigue sumando un bloque a esa pared, a esa dictadura que, lamentándolo mucho, ha entendido que por la vía de la fuerza es la única manera de mantenerse. Pero bueno, una introducción un poco larga, estamos ya en nuestra edición número 663. A todos ustedes les quiero dar las gracias por estar acompañándonos el día de hoy y, como lo hemos hecho día tras día, les invito también a compartir con nosotros sus opiniones, sus interrogaciones, sus preguntas, incluso su desacuerdo con lo que podamos estar discutiendo hoy en este martes de guerreros, así como lo ha nombrado nuestra audiencia, nuestros queridos amigos, porque como de costumbre estoy acompañado por José Alberto Gil, gran amigo, además político venezolano, un gran analista. La verdad es una de las personas que suelo consultar fuera y dentro del aire también, por supuesto, para entender un poco más en términos de lo que es la política, en términos de lo que ha significado la postura en contra del estado de partidos, por parte de José Alberto, y sé que ustedes también valoran muchísimo que nos acompañe todos los martes a través de América es Noticia. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bueno, José Alberto, comenzamos ya de manera formal el día de hoy, aprovechando para saludar. Diana Bernal nos acompaña ya, Lina Escobar como de costumbre, Berta María Araujo, María Elena Flores, Judith Carmona como de costumbre, también William Rojas, Gustavo Fischer, Milwan Tosta, muchísima gente que sé que está muy pendiente para incorporarse a nuestra discusión del día de hoy. Ha pasado una semana, siempre te hago esta introducción de la misma manera. Ha pasado una semana desde que nos encontramos, apenas 7 días, y en 7 días no solamente Venezuela, toda América Latina ha tenido importantes movimientos, importantísimos movimientos. No sé si ponerte a escoger qué país, con cuál podemos arrancar, porque tenemos varios, ¿no? Pero a la vez de saludarte, por supuesto, y darte la bienvenida como de costumbre, preguntarte y entrar de una vez en materia, hablar de Nicaragua, justamente. Fíjate que leía fuera del aire una nota que publicó Infobae Argentina que nos contaba que Estados Unidos condenó la repugnante, y cito textualmente, la repugnante violencia política de la policía y de los matones afines al gobierno. Y fíjate que con preocupación, José Alberto, ayer hablábamos, el Consejo Superior de la empresa privada nicaragüense, que supuestamente iba a ser el interlocutor autorizado, el único interlocutor autorizado por el propio Daniel Ortega, le escribió una serie de argumentos en los cuales unas solicitudes concretas que colocaban como requisito para poder sentarse a negociar con el gobierno. Una de ellas tenía que ver con el cese de las fuerzas de choque del gobierno. Se habla de grupos, principalmente las juventudes sandinistas, algo muy parecido a los círculos bolivarianos en Venezuela, pero no solamente de ellos. Se habla, obviamente esto está por comprobarse, pero lo debo presentar aquí sobre la mesa para tu análisis respectivo. Se habla de grupos de choque que no son nicaragüenses y que, pues como has de imaginarte, son presuntamente de Cuba, y grupos de choque
de Venezuela. ¿Qué está ocurriendo en términos de este tipo de escenarios? En Nicaragua, vamos a comenzar por la pregunta más sencilla. ¿En Nicaragua hay una democracia o se vive también una dictadura como la venezolana? Una dictadura que cuenta en este caso con una empresa privada cada vez menos cómoda con la dictadura y da la impresión, por estas primeras de cambio en estos días de violencia que ya se están viendo, en los que la represión por parte de las fuerzas militares y de seguridad del gobierno, correcto, apoyadas también por fuerzas paramilitares, en este caso, no solo nativas de Nicaragua, sino al parecer, según dicen, estarían también algunas fuerzas de otros países, sí, como por ejemplo Cuba y muy probablemente Venezuela. Entonces esta situación en la que ya no se siente tan cómoda ese establishment, vamos a llamarlo así, de lo que es la élite gobernante y la élite empresarial, comienza a mostrar fisuras que por supuesto no son otra cosa que la muestra de la violencia que se está viviendo ahora, en la que legítimamente la gente en Nicaragua no está de acuerdo en seguir sosteniendo una mampara, sí, de democracia que llamada formalmente es una dictadura, pero que además de eso ha gozado de cualquier cantidad de fraudes electorales, sí, en los que asisten, qué sé yo, cualquier mínima cantidad de votantes y están inflando las cantidades de asistentes el año pasado a los procesos vivimos, electorales, ¿no? Sí. Y lo pasamos así hace poco tiempo exactamente. Sí, justamente fíjate que ganó, por supuesto, como era de esperarse, Daniel Ortega, y además la vicepresidenta Roxana Murillo, su esposa, también ganó las elecciones. Por supuesto, algo. Mira, tú eres muy joven, Vladimir, para recordar la época espantosa de la familia Somoza, sí, en Nicaragua. Y precisamente esta mañana escuchaba en Radio Francia Internacional un análisis que hacían, un análisis muy riguroso de los niveles de violencia que se están viviendo ahora y que es paradójicamente contra lo que el sandinismo luchó cuando estaba Anastasio Somoza en el poder. Ojo, y esa violencia que el gobierno de Somoza, a la que sometió a la población nicaragüense, fue brutal. Sí. Y si la comparación de aquella violencia con esta, aquella se queda en pañales, estamos hablando de una desbandada, de una brutalidad sin precedentes que en este momento apenas comienza en Nicaragua y que ojalá a tiempo pueda tomarse acciones, porque no hay de otra, sí, solamente acciones militares que puedan dar al traste con esta situación. Bueno, yo lo decía, ayer yo lo comenté a través de nuestra edición número 662, que pues lo que espero como resultado de todo lo que está ocurriendo en Nicaragua es que se fortalezca o que se rescate el proceso democrático y que pues de una buena vez por todas América Latina en general comience a darle, pero de in-house, en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros países, comience a darle espalda a este tipo de modelos. Ahora, pero fíjate el tema curioso, ¿no? La dicotomía de la izquierda, la dicotomía más que de la izquierda, la dicotomía de los modelos comunistas, son aquellos que vamos a adjetivarlos, son aquellos que se dicen ser profundamente pro pueblo, socialistas, que luchan por la clase obrera, que luchan por reivindicar los derechos sindicales, luchan en contra de la acumulación de riquezas, y para usted de contar todo. Si se te ocurre uno, por supuesto, aquí vamos entre tú, un dame, ¿cómo es? Un toma y dame para compartir. Sí. Y ustedes también les voy a incorporar los comentarios. Ya veo que Mónica Salazar ya nos está escribiendo. Entonces, la dicotomía. Fíjate por dónde arranca todo esto. Ortega, una vez que regresa al poder, tiene 11 años gobernando Nicaragua. Control absoluto de los poderes públicos. Ustedes verán con quién se puede comparar este individuo. Control absoluto de la fuerza militar. Esta es la clave. Sigue siendo el común denominador de los modelos totalitaristas. Es decir, el control del armamento y el control de los individuos que pues ejercen la violencia legal e ilegalmente. Porque tienen los grupos que en este caso serían paramilitares pro régimen nicaragüense. Pero entonces fíjate, estos individuos que han criticado con mucha fuerza a Macri, que apenas llegó al poder, dijo aquí que sincerar todo, servicios, pensiones, bueno, han dicho de todo, que él es neoliberal, capitalista, que quiere matar a los viejitos. ¿Tú sabes por dónde arrancó la protesta en Nicaragua?
El Instituto Nacional de los Seguros Sociales de Nicaragua está quebrado. Entonces, al estar quebrado, se han lanzado una reforma, la número 1317, algo así, en la cual le quitaban el 5% de la pensión de los viejitos. Vámonos, 5%. Automáticamente se le debitaba, se le incrementaba el aporte empresarial a los empresarios y se le incrementaba el aporte al empleado. Es igual o mucho peor que aquellas modificaciones al sistema de pensiones que ha aplicado los gobiernos, y entre comillas, de derecha, porque ya aquí lo de derecha y de izquierda se diluye, ¿no?, en el camino. Entonces, una de las cosas que me sorprende, primero, obviamente la dicotomía, es típico en este tipo de modelos. Segundo, te recuerdo a ti siempre cuando hablas de la lucha del poder por el poder. Es decir, llego al poder y ya una vez que estoy en el poder, pues sencillamente es mantener. Mi tercero, la gran curiosidad que tengo es, oye, José Alberto, durante 11 años no hemos visto protesta alguna en Nicaragua como la que se vive hoy día. En Venezuela sí lo hemos vivido. Tú lo viviste estando en Venezuela, estando en su oportunidad en Voluntad Popular. Pero hoy día estamos viendo un despertar de un pueblo nicaragüense que comenzó a partir de este Instituto Nacional de Seguro Social, de esta modificación, y no ha parado, porque te cuento, lograron hacer que Daniel Ortega retrocediera, eliminó, suspendió el decreto. Sí. Pero aún después de haberlo hecho, y con el ejército en la calle, tú lo decías muy bien, es que el ejército es el primero que ha salido a matar, y después la policía, y en tercer lugar los grupos de choque. Entonces, pero aún así, pues parece que se prendió una mecha. Y me gustaría conocer tu lectura, sobre todo haciendo esa comparación con lo que ha ocurrido en Venezuela durante todo este tiempo. Bueno, la situación en Nicaragua, es interesante ese análisis prospectivo que hace, y yo voy a hacer un paralelismo a ese análisis. O sea, vamos a echar un poquito la historia atrás y ver cómo vuelve al poder Daniel Ortega, sí. Daniel Ortega. Iba a hablar de Noriega y Ortega. Bueno, tienen realmente mucha similitud de ambos personajes. Uno en Panamá, obviamente, y el otro en Nicaragua. Recordemos el gobierno de La Chamorro. ¿Cómo llega y en qué momento histórico llega La Chamorro al poder en Nicaragua? Un momento en el que el sandinismo, que al igual que, vamos a hacer el paralelismo, aunque no aplique exactamente, al igual que el chavismo madurismo, controlaba todo el Estado, controlaba todos los poderes. En este caso, los sandinistas se dan cuenta que era mejor ceder el Ejecutivo, la presidencia de la República, y preservar el resto de los poderes. Entiéndase, el poder legislativo, y también tener un control sobre el tema electoral, sobre el árbitro electoral, y por supuesto a nivel de Fiscalía y Contraloría. Es decir, todas esas instancias de poder estaban bajo control del sandinismo. La popularidad del sandinismo baja y ellos deciden hacer entonces un pacto en el que le dan espacio a la derecha para que gobierne, y llega al poder La Chamorro para lavarle la cara a un estado de partidos en el que todos participaban, todos comían. Ella simplemente fue un títere de los sandinistas que preservaron el poder en el resto de las instancias, y ella prácticamente fue presa, al igual que el próximo presidente después de ella, que fue Alemán, si mal no recuerdo, y un tercer mandato, no recuerdo ahorita el apellido de qué presidente fue, pero el hecho cierto es que tanto Alemán como el tercer presidente luego de La Chamorro fueron dos presidentes profundamente corruptos, producto precisamente, bueno, de unos liderazgos que fueron una estafa, y no hubo una verdadera ruptura. Es por eso que tenemos que mirarnos en ese espejo nosotros los venezolanos, porque el modelo Chamorro, el modelo nicaragüense, vean en lo que terminó. 10 años después de vivir ese opio en el que la ciudadanía nicaragüense pensó que los sandinistas de nuevo en el poder iban a rehacer entonces ese sistema, ese nivel de convivencia. Bueno, con ese opio pasaron 10 años y se acabó el opio y ya despertaron, y es lo que está sucediendo. Nosotros en Venezuela, y perdóname que agarre esta colita pues para hablar de nuestro país, porque es que es un paralelismo que
cabe calza perfectamente y Eso es calza la correcto. medida. Nosotros necesitamos en Venezuela, a diferencia de lo que hicieron los nicaragüenses, que fue una transición como nos quieren vender a nosotros en Venezuela, que es lo que hay que hacer. Una transición pacífica, Sí. una reconciliación. No, un momento. Impunidad no puede haber. Ruptura tiene que haber. No podemos seguir manteniendo este sistema de estado de partidos que lo que va a hacer es lavarle la cara al régimen Castro comunista instaurado en Venezuela. Claro. Fue lo que pasó en Nicaragua, simplemente está estallándoles en la cara la realidad y ahora veremos entonces cuál va a ser el final de esa historia, porque ahora Nicaragua, como tú bien lo decías en tu planteamiento anterior, sí necesita una ruptura Sí. con el estado de partidos. Ya más dramático, es decir, fue de la noche al día, ¿no? Lo que ha Por ocurrido. favor, por favor. Ahí había mar de fondo. Sí, por Lo supuesto. que pasa es así que, por es. supuesto, bueno, uno no vive en Nicaragua y uno no lo sabe a ciencia Claro, pero me cierta. pregunto, porque además lo hemos vivido, ¿no? Las protestas en Venezuela, algunas, bueno, Cuba es un caso mucho más profundo y más complejo Sí, de analizar, ¿no? Pero comparándolo con el tema venezolano, hay muchas protestas que han sido tan conflictivas o más que las de Nicaragua. Y en Venezuela no se ha llegado a mucho, no voy a decir no se ha llegado a nada. No quiero ser, ¿sabes?, tan drástico en ese argumento. Tú lo puedes ser si lo quieres. Pero me pregunto, ¿no se ha llegado a prácticamente nada con tantas protestas que se han llevado año tras año en Venezuela? Muertos, presos políticos, heridos, etcétera, exiliados. ¿Qué haría que lo que hoy se vive en Nicaragua termine en un desenlace estilo Zelaya en Honduras y no con un desenlace estilo Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela? Sencillo. La dirigencia. Es la dirigencia. Los ciudadanos en Venezuela, el mundo civil, puso los muertos que tenía que poner. La dirigencia manoseó a la ciudadanía venezolana. Manoseó a esa idea que llamamos pueblo, que es Sí. algo tan abstracto como Sí. la idea de Estado, pero al final del día manoseó a la gente, chicos, que iba para las manifestaciones. Y se burló de la gente en su cara diciéndole que hasta las 2 de la tarde, porque es que los patrones de Miraflores se le ponían bravos y entonces ellos, la conchupancia que querían mantener con Miraflores, se les echaba a perder si había gente que manifestaba hasta las 4, O hasta las por 6 de la dónde tarde. ir y por dónde no, además, ¿no? Que en proceso de manifestación, imagínate lo que eso implica. Exacto, Vladimir. Entonces la respuesta es sencilla. Ujú. Para que no suceda, tiene que haber otra dirigencia. Claro. La razón de que nosotros en Venezuela, con toda la cantidad de movimientos insurreccionales que los hubo en su momento, Sí. que los hubo en el 2014, que nosotros estábamos convencidos Y en el que 12 también. necesitábamos, Sí. claro que sí, y que estábamos convencidos, por lo menos un sector de la oposición Sí. en el que yo en ese momento estaba, que era en este caso Voluntad Popular, estábamos convencidos que la alternativa era una nueva Asamblea Nacional Constituyente Sí. para romper con el Estado. Pero era el momento. Y esa bandera la perdimos. Ujú. Por supuesto que era el momento. Por supuesto que era el momento. Y vuelvo y repito, y lo que tú has dicho siempre, lo dice Franceschi también, este no es un problema de masas. Claro. Esto es un problema de grupos de personas que son las que van a decidir. Bueno, ese grupo de personas, en lugar de decidir la lucha por la libertad de Venezuela, decidieron entonces la lucha por mantener el status quo en Venezuela. Por ahí decía Humberto González en uno de sus más recientes videos, creo que lo grabó el día de hoy, decía, es que la oposición ha hecho todo lo posible, buena parte de la Mesa de la Unidad Democrática, toda la Mesa de la Unidad Democrática, esa coalición ha hecho todo lo posible para hacer que se mantenga el poder el régimen, por supuesto, venezolano, Así ¿no? así es. Quiero incorporar algunos comentarios porque siempre nos fajamos acá y no nos da no le damos oportunidad a nuestra gente que como siempre nos saluda. Que son los que le ponen el aliño a la cosa. Así es, fíjate que Mónica Salazar dice, no me sorprendería que cubanos y venezolanos estén involucrados en la represión en Nicaragua. Elena dice, ya sabemos de dónde son esos grupos de choque, una vergüenza. Toda emisión periodística debería comenzar con el tema Cuba para concientizar al mundo de la importancia de comenzar la limpieza profunda por allí. De lo contrario, no estaremos erradicando el mal donde debe ser y la América corre el riesgo de continuar contaminándose. Fíjate que quiero aprovechar este comentario de Elena. Elena, como siempre, gracias por tus aportes, igual al de todos. Ya voy a seguir leyendo. José Alberto, hubo un cambio. Otra vez lo entrecomillo en Cuba. Ya el que gobierna
al país no lleva el apellido Castro, aunque es su pupilo, es su mejor discípulo, hablando por supuesto de Miguel Díaz-Canel, discípulo de Raúl Castro, y ha tomado pues el Partido Comunista Cubano, la Asamblea Nacional Cubana, pues la ha designado como buena dictadura, donde no hay participación ciudadana, donde no hay oportunidad de expresar el derecho, ¿no? a la opinión, a la disidencia. Y me pregunto, fíjate que Elena Madán nos ha insistido, ella es cubana, tú lo conoces muy bien, ella nos ha insistido muchísimo en que hay que comenzar por la raíz. Y me gustaría tu opinión al respecto, porque fíjate que aunque yo estoy de acuerdo que políticamente Cuba sea la raíz de los males que estamos viviendo, o una de las raíces, porque es un árbol que tiene muchos elementos para analizar, pero una de las raíces es Cuba justamente, que ha ido minando y minando durante décadas. Veíamos como Miguel Díaz-Canel, pues en su oportunidad fue enviado a Nicaragua a construir las juventudes comunistas pro Cuba y pro las juventudes sandinistas. Pero me pregunto, eso del punto de vista político, el punto de vista económico, Venezuela fue determinante durante la era Chávez para que en la práctica se instaurara el comunismo en América Latina. No bastó solamente con la política antes de Chávez, Cuba era Cuba y tenía unos reductos por allí, pero llegó un momento, y Maduro lo comentó en su reunión con su idílico amigo Evo Morales, decía, es que un momento nosotros fuimos mayoría, y es que es verdad, en América Latina llegó un punto en el que la cosa ya terminaba asustando a cualquiera, el más pintado. Entonces me pregunto, ¿cómo ir a la raíz? ¿Cómo identificarías esas raíces que hay que atacar? No solamente en Venezuela, continentalmente. Bueno, continentalmente obviamente conocemos de cerca el caso venezolano en el que presidentes de lo que se llamó la Cuarta República eran también amigos de Fidel Castro. Claro. Entonces, comenzando por Carlos Andrés Pérez, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Exactamente. Entonces da la impresión de que no necesariamente es un tema de que esté enquistado una de esas raíces y que haya que sacarla. Sí, por supuesto que es un tema que hay que abordar, pero pienso que la diferencia entre esta etapa que ha vivido Cuba de la mano de Venezuela, en este caso con el financiamiento de la renta petrolera venezolana, hace la historia bien distinta. Porque ¿quién mantiene a ese 500.000 de vagos del Partido Comunista Cubano? Lo mantiene la renta petrolera venezolana. Claro, Venezuela, por Entonces supuesto. No podemos hablar incluso del pueblo cubano, del pueblo llano cubano. Tenemos que hacer quirúrgicamente la acepción de que es la costra de la cúpula podrida de los Castro en el poder. Ahora con otro nombre, con este señor que acaban de colocar, pero al final del día es la misma cosa. No cambia nada, simplemente algo cosmético, claro, básicamente. Pero por supuesto que coincido con Elena en que habrá que ir a la raíz. Pero es que al final del día, esa raíz, sin la conjunción de otras variables, como por ejemplo el discurso demagógico del socialismo, el discurso demagógico del populismo y la propia demagogia, que es la negación de la democracia, como lo decía Aristóteles. Entonces, bueno, por supuesto que eso es un tema endémico de toda la América española, que nos tomaría, por supuesto, un estudio antropológico mucho más profundo que este ratico que tenemos aquí. Tendrá que ser ahora los martes y los jueves, por ejemplo. Una cosa así. Pero por supuesto que sí, hay que entrarle al tema. De acuerdo. Ahora, entrarle al tema, por supuesto, es llamar las cosas por su nombre. Claro. Comenzar por ahí. Hay que llamar las cosas por su nombre. Aquí no podemos seguir pensando que este tema de democracia es libertad, de que voto significa democracia. Claro. No. Hay que entrarle al hueso. Y que la voz del pueblo es la voz de Dios, etc. Y que el pueblo no se equivoque. Sí. Ya va, pero ayer yo hablaba, chico, con una amiga de Barquisimeto que me decía, José Alberto, es que nos han intoxicado, ya va, no durante los últimos 20 años, no, durante toda la existencia nuestra. Yo que tengo 50 años, por ejemplo, uno se pone a revisar la cantidad de paradigmas que a uno como hispanoamericano, por solo hablar español, está signado a un destino que la divinidad te tiene pautado. O sea, no es así. Y ni hablar de los encantadores de serpiente como Hugo Chávez, por ejemplo, que se cogió un país para él a propósito de que esos grupúsculos de las élites comunicacionales financieras
pensaban que el gallo era pataruco y le partidista salió giro. también. Y le salió giro el gallo. Así es. José Alberto, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Ustedes también agradecidos. Vamos a hacer esta pausa y regresamos leyendo todos los comentarios. Vamos a continuar, como siempre, se nos va pues nuestras ediciones, sobre todo con José Alberto, metiéndole durísimo al tema político, al tema de lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia, nuestra edición número 663.